presentar la segunda intervención, Estudio Sociolingüístico de Caracas, 1987, está a cargo de la profesora Mercedes Sedano Gutiérrez, de la Universidad Central de Venezuela, del resto del instituto, que estaré con Playa Sol. La profesora Sedano es lingüista y doctora en Filología Hispánica por la Universidad Nacional a Distancia de España, magíster en Lingüística y licenciada en Letras por la Universidad Central de Venezuela. Es profesora titular jubilada de la UCB, hizo su vida académica y profesional en el Instituto de Filología Andrés Bello durante 28 años, si no me equivoco, a riesgo de equivocarme en una fecha, y se desempeñó como docente en la Escuela de Letras y la Maestría en Lingüística de esta misma casa de estudios. Aquí hay alumnas presentes por ello. Ha participado como investigadora responsable del proyecto Corpus Sociolingüístico de Habla de Caracas de 1987 junto a Paola y en el proyecto de la gramática del español hablado de Venezuela. Sus trabajos de investigación se centran en la sintaxis y la variación sintáctica en el habla de Caracas y de otras universidades hispanohablantes. Ha publicado importantes trabajos y artículos sobre tipología de la variación gramatical, el prevaricado, las estructuras pseudoenteras y otras oraciones con verbo ser focalizador, las perífrasis de gerundio, las expresiones de futuro simple y perifrástico, entre otros temas. Entre sus publicaciones más destacadas podemos mencionar el Manual de Gramática del Español con especial referencia al español de Venezuela, obra de consulta en las escuelas de comunicación social y temas modernos y letras de nuestra universidad y en otras casas de estudios. Y los libros En tiras y otras construcciones con ser en el habla de Caracas y los adverbios demostrativos en el español de Caracas y de otras ciudades hispanohablantes. También ha sido coeditora en Haciendo Lingüística, homenaje a Paola Bentivoglio, publicada en la UCB en 2006, entre otras publicaciones. Estos 4 títulos son apenas una pequeña muestra del alcance de sus estudios. Le damos la palabra a la profesora Mercedes Sedano. Muchas gracias. Gracias a las organizadoras, además de las autoridades universitarias de la UCB, pero en particular a Consuelo, Yanira, Luisana y Fedora, por el gran trabajo que han hecho para lograr que todos podamos celebrar los 75 cumpleaños del Instituto. Mi celebración no sería completa si yo no recordara con mucho cariño y gratitud a Paola Bentivoglio. Con ella compartí muchas horas de trabajo, muchas. Escribimos muchos artículos juntas. Hicimos muchos viajes, mucha conversación, discusiones a veces también, mucho cariño, mucho afecto. Y la recuerdo eso con mucha gratitud, aprendí mucho de ella. Gratitud no solo por mí, sino también por el país, porque sin ella, por ejemplo, esto de lo que voy a hablar hoy, estas grabaciones, sin ella no hubieran sido posibles. Y no solo están las grabaciones de Caracas, sino que ella estimuló a las universidades del Zulia y de Mérida para que hicieran grabaciones similares. Y hoy en día podemos contar con esas grabaciones. O sea, eso es un mérito más de Paola. Gracias, Paola, donde quiera que estés. Voy a empezar entonces. No, pásamela tú, Yanira, y ya está. Ahora la lámina 1. Ajá. Bueno, la búsqueda del corpus de 1987 se inició con Paola Bentivoglio de jefe de coordinadora y conmigo. Y después, un tiempo después, se nos unió la profesora Alexandra Álvarez, que fue particularmente útil, sobre todo a la hora de revisar y corregir las transcripciones. El periodo fue de enero del 87 a abril del 88. Hemos fijado el 87 en números redondos, pero fue ese tiempo.
Y los antecedentes, eso es importante, fueron 70 grabaciones que se hicieron en 1977, el Instituto de Filología y la Escuela de Letras de la UCB, porque ya en esa época, fíjense en el 77, ya estaba presente la idea transmitida por la voz en sus Sociolinguistic Patterns del 72, que decía, que señalaba la importancia que tenían los datos sociolingüísticos, la edad, el nivel socioeconómico, etcétera, para conocer la evolución de una lengua o de un dialecto. Entonces, eso estaban muy motivados y por eso hicieron ese corpus de 70 grabaciones ya con criterios sociolingüísticos. Esos fueron los antecedentes de lo que nosotros hicimos después. Las grabaciones las hacían estudiantes universitarios entrenados y la zona de estudio era Caracas y sus alrededores, es decir, el Hatillo, Petare, la urbanización Miranda, los alrededores de Caracas. Los aparatos para las grabaciones y para las transcripciones eran UGER 4000. Eran unos grandes aparatos y muy pesados. Y estaba cuando el de las transcripciones estaba siempre en el instituto y no había problema, pero el de las grabaciones había que cargarlo. Y a veces había que cargarlo lejos y subir cerros. Y los muchachos, los auxiliares de investigación, cargaban ese pesado fardo del UGER 4000 para hacer las grabaciones. Hubo todo mi agradecimiento para ellos. La siguiente lámina. Los auxiliares de investigación fueron, unos estuvieron todo el tiempo que duraron las grabaciones, como Cléris Malavé, a la que mencionó Marta también, que fue absolutamente útil, y otros estuvieron temporalmente. Los cito: Mercedes Acosta, María Josefina Barajas, Domingo Ledesma, Ricardo Calles, María Fernanda Lander. Y las transcripciones, María Alejandra Calzadilla, Evelyn Castro, Judith Herradas y Rudy Reyes. A todos ellos, donde quiera que estén en el mundo, muchísimas, muchísimas gracias por ese trabajo tan bueno que hicieron. Siguiente lámina. Los requisitos para los entrevistados eran haber nacido en Caracas o haber vivido en esa ciudad desde antes de haber cumplido 6 años. Tener padres caraqueños y en la medida de lo posible ser buenos conversadores, porque claro, si una persona no le gustaba hablar, pues era complicado mantener una conversación. Y luego otra cosa importante era no tener problemas físicos que pudieran afectar su manera de hablar, tener frenillo, que le faltaran muchos dientes, o sea, que su voz se viera distorsionada, o sea, se trataba de que no pasara eso. Los temas, bueno, ahora, siguiente. Las instrucciones a los investigadores de investigación. No informar sobre la finalidad de las grabaciones. Esto era muy importante, porque si se les decía a los entrevistados que se iba a averiguar su manera de hablar, pues se les hubiera cohibido muchísimo. Entonces se les decía que se iba a hablar, era un proyecto de la Universidad Central de Venezuela, que se buscaba conocer pues cómo vivía la gente, cómo estaba la educación, la infancia, las tradiciones, el trabajo. Entonces se le daba, empezaba, bueno, ¿y usted a qué escuela fue? ¿A qué colegio fue? Por ahí se empezaba y entonces se seguía pues lo que más le interesaba al hablante, el colegio, el trabajo, la política, lo que fuera. Yo me acuerdo que Domingo Ledesma, uno de los investigadores, siempre decía que al menos 3 señoras le lloraron durante la entrevista, porque estaban tan emocionadas contando lo que les había pasado que no podían dejar de llorar. O sea, hasta tal punto estaban involucradas en lo que contaban y no en lo que decían. Bueno, entonces, entre los requisitos, las instrucciones a los auxiliares de investigación estaba no conocer a la persona entrevistada, porque podía haber referencias que los que después iban a estudiar las grabaciones no podían reconocer. ¿Sí?
Lo otro era realizar la grabación en el domicilio o en el trabajo de la persona entrevistada. Esto estuvo bien y es lo adecuado. El problema es que en algunos casos, sobre todo cuando se trataba de un rancho, pues se oían muchos ladridos de perros, gente que pasaba por la calle. Pero, bueno, es lo que había. Consideramos que era el mejor sitio para hacer las grabaciones y seguimos pensando que sí. Había 2 auxiliares durante la grabación. Uno se ocupaba de mantener del equipo, de que estuviera funcionando bien, etcétera. Y cuando se había agotado la conversación, él buscaba un nuevo tema y lo introducía. Y el otro investigador lo que hacía era mantener la entrevista, hacer la entrevista. Entonces, lo que se les pidió a los auxiliares de investigación era que intervinieran lo menos posible. No siempre se logró, pero eso sí se les había dicho. Después, al terminar la grabación, se pedía, no en ese momento, pero el mismo día o al día siguiente, escuchar la grabación. Porque si no se había oído bien o tenía muchos problemas, había que volver a repetirla a como diera lugar con otro investigador. Lámina. Bueno, los datos de los informantes. Fueron 160 informantes, 160, distribuidos por edad, sexo y nivel socioeconómico. Por edad, había 4 grupos generacionales: A, 14 a 29 años, B, 30 a 45, C, 46 a 60 y D, de 61 años en adelante. Luego, sexo, había 80 hombres y 80 mujeres. Lámina. Se ve mal. Bueno, eran 7 variables para medir el nivel socioeconómico. Esto era complicado, medir el nivel socioeconómico. Para eso recurrimos al profesor Mas Contasti, que era profesor de estadística en la Universidad Central y que sabía mucho. Y entonces él nos ayudó a hacer los cálculos para asignar a un hablante, asignarle el lugar, el nivel socioeconómico adecuado. Entonces, había 7 variables, como ya dije. Las 3 primeras, eran ocupación del hablante, de su padre o de su madre. Fíjense, ahí vean este puntico, un punto en rojo y después van a ver 7 puntos, 5 puntos. Esos puntos era lo que se le asignaba al hablante dependiendo de la variable para después determinar su nivel socioeconómico. Un punto se les daba a los altos funcionarios, o sea, si tenían esa profesión o su padre la tenía, altos funcionarios del Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial, grandes empresarios privados, altos ejecutivos en el sector público y privado y autoridades rectorales de las universidades. ¿Ya mira? 3 puntos, seguimos viendo la profesión. Se le daba 3 puntos a los profesores universitarios de libre ejercicio, médicos, ingenieros, porque se supone que además de dar clase en la universidad tenían un trabajo en su despacho, en su bufete, donde fuera, y ganaban más dinero. Luego, gerentes medios del sector público y privado, militares con graduación de mayor o teniente coronel, medianos empresarios y productores y docentes universitarios. ¿Pasa? Después 5 puntos a los profesionales universitarios en el área de la sociología, la historia, etcétera, porque ellos no tenían un bufete ni nada después. Docentes de educación media y primaria, tenientes y subtenientes, o sea, ahí lo tienen todos más o menos para que se hagan una idea. No lo voy a decir todo. Yanira. 7 puntos a los pequeños comerciantes, o sea, abastos, ferreterías, secretarias y oficinistas, obreros especializados, choferes, artesanos y mecánicos, etcétera. Vean qué se incluía. ¿A quién se les daba 7 puntos? Ahora pasemos a los 9 puntos. Buhoneros y vendedores ambulantes, obreros no especializados urbanos, obreros campesinos, servicio doméstico, mesonados, vedeles y vigilantes. Bueno, estas eran todas las variables para medir el nivel socioeconómico. Pasa, Yanira, por favor. Entonces ahora había que calcular. Ahora eran las 7 variables para medir la educación, la instrucción que habían tenido.
Entonces, si tenían doctorado, era 1 punto, maestría 2 puntos, pregrado universitario completo 3 puntos, medio pregrado, colegio técnico superior 4 puntos, etcétera, así hasta terminar. El analfabeta, 9 puntos. O sea, se daba más puntos cuanto más bajo era el nivel. Después la vivienda, sí, la vivienda, Yanira. Si vivían en un apartamento o casa lujosa y espaciosa, pues entonces se les daba 1 punto. Casa o apartamento menos lujoso y espacioso, 3 puntos, y así hasta llegar a una vivienda sin comodidades sanitarias y de difícil acceso, supongo que eran los ranchos, 9 puntos. La variable es que esto, no sé por qué me quedó así, pero bueno, es ingreso familiar, ingreso ¿qué? Ingreso familiar. Total familiar, parece. Ingreso familiar, sí, yo creo. Bueno, no, ingreso, no, la otra, hay otra de 38.000 bolívares. Es anterior a esta. Ahí se les pedía el ingreso que tenía. Y entonces yo no sé cómo están ahora los sueldos en Venezuela. En esa época ese fue el cálculo. De 38.000 bolívares o más, 1 punto. 38.000 bolívares mensuales. 14.800 a 38.000, o sea, esto sería al revés, 38. Bueno, y los que no ganaban nada o lo máximo 2.600, 9 puntos. Están viendo cómo funcionan los puntos, ¿no? Y entonces ahora es el ingreso promedio familiar. El otro era el ingreso por persona y este es el ingreso familiar promedio. O sea, si una persona ganaba 38.000 bolívares, pero eran 4, pues entonces el promedio había que dividirlo por 4. Pues aquí era ingreso promedio familiar, 6.100 o más, 1 punto, 2.260, 6.103 puntos, etcétera. Entonces, si los que ganaban menos, pues 9 puntos, siempre los 9 puntos. A ver, otra lámina. Aquí ya era para calcular cómo se calculaba el nivel socioeconómico. Había que sumar los puntos del hablante en cada variable. Recuerdan que había 7 variables. Esas variables se les asignaban 3 puntos, 5 puntos, 7 puntos. Entonces se medía un hablante los puntos que había obtenido en vivienda, en educación, en ingreso familiar, etc. Y se multiplicaba por estos pesos de ponderación. Ocupación del hablante 0,12, ocupación del padre 0,12, de la madre 0,14, los estudios 0,10, vivienda 0,15, ingreso total 0,19 e ingreso promedio 0,18. Entonces, después de hacer esa multiplicación, se sumaban los resultados y se llegaba a el nivel, se les asignaba el nivel sociolingüístico que aparece inmediatamente después en la próxima lámina. Ahí está. Nivel alto de 1.000 a 260, el nivel medio alto de 260 a 420, el nivel medio de 420 a 580, el nivel medio bajo de 580 a 740 y el nivel bajo de 740 a 9. Bueno, así era. Ahora, ¿cómo? Fíjense, había 160 hablantes, se había hecho un cálculo por edad y nivel socioeconómico. Y entonces, eso quiere decir que en cada casilla había 8 personas, 4 mujeres y 4 hombres, que tenían la misma edad y tenían el mismo nivel socioeconómico. ¿Me explico? Entonces, fíjense, había 4 grupos de edad, 5 de nivel socioeconómico. En la próxima lámina había que ver cómo después era el sexo, masculino, femenino, y entonces así se identificaba cada hablante. Entonces era A, B, C, D. Ya les dije, 4 mujeres, A, B, C, D. 4 hombres, A, B, C, D. Entonces vean, por ejemplo, esto aquí. Siempre se empezaba por C, que era Caracas. Esta se identificaba Caracas. Luego A,
indicaba que la persona pertenecía a nivel generacional 1, es decir, de 14 a 29 años. 3, tercer grupo, nivel socioeconómico medio, masculino-hombre, y A era la identificación del hablante en su casilla. Después de nuevo, C, Caracas, B, segundo grupo generacional, es decir, de 30 a 45 años, nivel medio alto por ser 2, y luego era una mujer, y esta era su identificación personal. Bueno, esto es lo que se hizo. Después empezó les voy a decir, no crean que yo tengo tan buena memoria, ni mucho menos. Algún año después de terminar las grabaciones, la profesora Paula Bentivoglio y yo decidimos que sería bueno escribir un artículo donde se recogieran todas estas informaciones para que si alguien iba a hacer otra grabación pudiera hacerlo. Y entonces aquí les doy el dato, vean la próxima lámina, la próxima y última lámina. Este es el artículo que recoge toda la información que les estoy dando. Es del 93 y está en el boletín de lingüística. Si alguno está interesado, pues eso. Eso fue todo lo relativo a las grabaciones. En cuanto a las transcripciones, fue otro proceso. Primero, se empezaban las transcripciones a mano. Un investigador, un auxiliar de investigación, empezaba a oír a mano. Se escribía con letra normal para que cualquier investigador pudiera leerlo sin problemas. Es decir, no había escritura fonética, o sea, se escribía con los puntos y comas que se escribe siempre, y con la letra con la que se escribe siempre. Solo había pa y ca, paca la abuela. Entonces poníamos paca, pa, apóstrofe, ca, apóstrofe. Eran las dos únicas palabras que se ponían así. Y luego si los hablantes cometían errores entre comillas de dicción, pues no se les iba a poner en la transcripción, no se le ponía sic, sino que se marcaba con una letra, con un tipo de letra especial, que creo que en aquel caso era con cursivas, no sé por qué decidimos con cursiva, y también dábamos un tipo de letra especial a los títulos de libros, de películas, etcétera. Y bueno, después había interrupciones durante las grabaciones, o pues se interrumpe, interrupción, o había dos personas que estaban, bueno, un auxiliar de investigación y el hablante que encabalgaban lo que decían. Entonces eso se ponía también entre corchetes y se indicaba que se había encabalgado. Es decir, había varias formas de indicar que se había encabalgado. Está claro que esas grabaciones sirven para estudios léxicos, morfosintácticos y de discurso, obviamente, pero no para medir la entonación ni la fonética. Para eso, los investigadores que estén en esa área deben estudiar las grabaciones, es lógico. Entonces, las transcripciones se hacían primero a mano, después un auxiliar de investigación lo pasaba a la computadora, después otro revisaba y había otro que corregía, y después había una segunda revisión y una segunda corrección. Y al final había una tercera revisión, que esa ya la hacíamos alguna de nosotras, y era más o menos la revisión, la versión definitiva, la que después iba a quedar. Entonces, se pueden imaginar que era muchísimo, muchísimo trabajo. Pero terminamos en muy corto periodo de tiempo. Y yo todavía
no dejo de agradecer a todas las personas que colaboraron y que hicieron posible ese trabajo que nos ha sido tan útil a muchos investigadores. Yo animo, si hay alguno, no sé cómo voy de tiempo. Consuelo. ¿Estás Que bien? no me... ¿Estás Voy bien. Sí, te quedan Bueno. unos minutitos. Bueno, si hay, que no sé si, bueno, después en esta hoja de transcripción se ponían los datos de la persona que había hecho la transcripción, la grabación, la fecha y todos los datos relativos a la primera revisión, la segunda revisión, etcétera. Lo mismo cuando se hicieron las grabaciones, pues había una planilla, primero había un cuestionario que debía llenar el entrevistado. Pero en eso se ponía también cuál era el nombre de los entrevistados, qué día se había hecho, cuál era la dirección, dónde se había hecho, etc. O sea, había muchos datos que quedaban recogidos en el momento que se hicieron las grabaciones y las transcripciones. Entonces yo animo, si hay alguien en el país que cuente con recursos humanos y económicos suficientes para hacer grabaciones de habla, pues sería algo maravilloso, sobre todo no ya en Caracas, sino en zonas del país que no han sido estudiadas para nada, porque sería un caudal de conocimiento para todos los investigadores. Entonces, bueno, ojalá que sí, ojalá que alguno se anime. En todo caso, muchísimas gracias a todos ustedes por asistir hoy aquí y por celebrar conmigo.